Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestra meditación con un texto de Melitón de Sardes. Poco sabemos de su vida, que debió ser muy densa. Polícrates de Éfeso, en una carta enviada al Papa Víctor en el año 190, lo considera como uno de los grandes luminares de la Iglesia del Asia Menor. Sabemos que fue obispo en Sardes, en Lidia, entre los años 161 y 180. Eusebio de Cesarea enumera 20 obras, a las cuales Anastasio el Sinaíta añade 2 más. De todas ellas, excepto la que vamos a considerar hoy, nos han llegado más que fragmentos, y entre estos se incluye una apología dirigida al emperador Marco Aurelio, interesante, por propugnar solidaridad y buen entendimiento entre la Iglesia y el Estado. La homilía sobre la Pascua, que vamos a meditar, ha sido descubierta a mediados del siglo XX y se hallaba contenida en la última parte de un papiro del siglo IV. Calificado a un tiempo como homilía y pregón pascual, puede considerarse como un modelo en su género. La innegable riqueza teológica aparece expuesta en lenguaje cálido y sencillo, y toda la obra exhala un apasionado amor a Jesucristo y una fe profunda en la venida del Señor. Y así dice el texto: la vieja y la nueva Pascua. Voy a explicar detalladamente las palabras de la Escritura, entre paréntesis, confrontar Éxodo 12, 3, 28. Cómo Dios ordena a Moisés en Egipto cuando quiere, de una parte, someter al faraón, y de otra, librar a Israel del látigo por la mano de Moisés. En efecto, dice: he aquí que tomaré un cordero sin defecto y sin tacha, y al atardecer lo inmolarás con los hijos de Israel, y a la noche lo comerás con prisa, y no romperás ninguno de sus huesos. Así, dice, harás. En una sola noche lo comeréis por familias y por tribus, ceñidos vuestros lomos y los callados en vuestras manos. Porque esta es la Pascua del Señor, memorial eterno para los hijos de Israel. Habiendo tomado la sangre de la oveja, untad las puertas exteriores de las casas, colocando sobre los montantes de la entrada la señal de la sangre para la intimidación del ángel. Porque he aquí que yo enviaré a Egipto, y en una sola noche será privado de hijos, desde el ganado hasta los hombres. Entonces Moisés, habiendo degollado la oveja y habiendo cumplido de noche el misterio con los hijos de Israel, marcó las puertas de las casas para protección del pueblo y para intimidación del ángel. Cuando la oveja es degollada, y la Pascua es comida, y el misterio es cumplido, y el pueblo alegrado e Israel marcado, entonces llega el ángel para herir a Egipto. En una sola noche castigó a Egipto, no iniciado en el misterio, ni partícipe de la Pascua, ni marcado por la sangre, ni protegido por el Espíritu, sino enemigo incrédulo. Y en una sola noche, después de herirlo, lo privó de sus hijos. Israel, en cambio, estaba protegido por la inmolación del cordero y al mismo tiempo iluminado por la sangre vertida, y la muerte de la oveja resultaba ser una muralla para el pueblo. Oh misterio sorprendente e inexplicable, la inmolación del cordero resultó ser la salvación de Israel. La muerte de la oveja llegó a ser vida del pueblo, y la sangre intimidó al ángel. Dime, ángel,
lo que te ha intimidado? ¿La inmolación del cordero o la vida del Señor? ¿La muerte de la oveja o la figura del Señor? ¿La sangre del cordero o el espíritu del Señor? Es claro que estás intimidado por haber visto el misterio del Señor realizado en la oveja, la vida del Señor en la inmolación del cordero, la prefiguración del Señor en la muerte de la oveja. Por esto no castigaste a Israel, sino que privaste de sus hijos solo a Egipto. En efecto, la salvación del Señor y la verdad han sido prefiguradas en el pueblo de Israel, y las prescripciones del Evangelio han sido proclamadas de antemano por la ley. El pueblo, pues, vino a ser como el esbozo de un proyecto, y la ley como la letra de una parábola. Pero el Evangelio viene a ser como explicación y cumplimiento de la ley, y la Iglesia el ámbito de la realización. El modelo era, pues, valioso antes de la realidad, y la parábola era admirable antes de la interpretación. Es decir, el pueblo de Israel tenía su valor antes que la iglesia fuese edificada, y la ley era admirable antes de que el Evangelio fuese iluminado. Pero cuando la iglesia fue edificada y el Evangelio propuesto, la figura se desvaneció después de transmitir su fuerza a la realidad, y la ley finalizó después de transmitir su fuerza al Evangelio. Al modo que la figura se desvanece después de transmitir la imagen a la realidad verdadera, y la parábola se desvanece al ser iluminada por la interpretación, así también la ley fue culminada en su función una vez que el Evangelio fue puesto en la luz, y el pueblo se desvaneció una vez que fue erigida la iglesia, y la figura fue disuelta una vez que el Señor se manifestó, y lo que antes era valioso hoy se ha devaluado, una vez que se ha manifestado lo que es valioso por naturaleza. Preciosa, entonces, fue la inmolación del cordero, pero ahora sin valor a causa de la vida del Señor. Preciosa la muerte de la oveja, pero ahora sin valor a causa de la salvación del Señor. Preciosa la sangre del cordero, pero ahora sin valor a causa del Espíritu del Señor. Preciosa la oveja muda, pero ahora sin valor a causa del Hijo irreprochable. Precioso el templo de abajo, pero ahora sin valor a causa del Cristo de lo alto. Preciosa la Jerusalén de abajo, pero ahora sin valor a causa de la Jerusalén de arriba. Preciosa la herencia limitada, pero ahora sin valor a causa de la gracia difundida sin confines. Porque no hay ni un solo lugar, ni un pequeño fragmento de la tierra en la que la gloria de Dios no se haya establecido, sino que a todos los confines de la tierra se ha expandido la gracia divina, y allí ha plantado su tienda el Dios omnipotente, por Jesucristo, que tiene la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así terminamos el texto, queridos hermanos, de Melitón de Sardes. Y una de las primeras ideas que me vinieron cuando leía este texto es la curiosidad por saber si en la actualidad el pueblo de Israel continuaba viviendo la Pascua tal como Dios se la había indicado a Moisés. Entonces estuve haciendo mis averiguaciones y pude hablar con el gran rabino Ángel Kreiman Brill, un hombre muy preparado, que es profesor en el seminario católico y enseña justamente las raíces hebreas del sacrificio
de la misa y que ha publicado unos cuantos libros sobre la cuestión. Y me dijo que básicamente en la actualidad se sigue celebrando en lo fundamental la misma fiesta y de la misma manera. Las únicas diferencias, me dijo, es que ya no hay inmolación de un cordero, ya no se come, digamos, la carne del cordero, el banquete, sí las lechugas amargas. No se lo hace, le pregunté, de pie y con prisa, con el callado, sino recostado, que también tiene una simbología que me explicó rápidamente. De modo que esta Pascua judía, que se celebraba en la época del Señor, ha sido la base, el fundamento, el medio en el que se apoyó el Señor, el instrumento que utilizó Jesús para el nuevo sacrificio, para el sacrificio de la nueva alianza, con este sacrificio que significa que es el sacrificio suyo en la cruz, con este nuevo sacrificio con el que el Señor alcanza para todos los hombres la redención, la salvación. Dios celebra un nuevo pacto con su pueblo y también Jesús quiere un nuevo pueblo, que es la Iglesia. Nuestra nueva Pascua comienza con la resurrección del Cordero de Dios después de su pasión y muerte, que nos alcanza la salvación. Por eso me pareció oportuno meditar ahora en la liturgia de la Vigilia Pascual, una celebración preciosa, una celebración espléndida que siempre rezo con muchísimo gusto y muchísima piedad, y quienes han participado de esta Vigilia Pascual seguramente habrán aprovechado también, porque tiene un valor y una riqueza extraordinaria. Creo que es muy conveniente profundizar un poquito en la liturgia. Sabemos que es el culmen de la teología, y en la medida en que nosotros conozcamos mejor los ritos litúrgicos podremos aprovecharlos mejor. Entonces, ¿qué características tiene esta Vigilia Pascual? Bueno, podemos decir que toda la vigilia está cargada de siglos. Tiene lugar la noche del sábado, que pertenece ya al día domingo, y en la oscuridad de la noche se acompaña la resurrección del Señor ocurrida al amanecer, que simboliza el nacimiento del día. Esta vigilia pascual consta de 4 grandes ritos, a saber, la liturgia de la luz, la liturgia de la Pascua, la liturgia bautismal y la liturgia eucarística. ¿Cómo es la liturgia de la luz? Esta liturgia se inicia con la bendición del fuego, se bendice con una oración que hace referencia a la muerte y a la resurrección de Cristo como portadores del fuego de la luz de Dios. Sigue, lo recordarán quienes han participado, la bendición del cirio. Este cirio que no es un mero objeto, sino que es Cristo mismo. Este cirio, Cristo se enciende con el fuego nuevo apenas bendecido. Allí en el cirio se graban las inscripciones que recuerdan que Él es el principio y el fin de la historia, Alfa y Omega, es decir, que es Dios. Se graba también con un estilete una cruz, que indica que es hombre, mortal. Se clavan unos granos de incienso que representan las llagas de Cristo, símbolos de la luz, y se continúa luego con la procesión. En el camino, esta procesión, este peregrinar que simboliza el camino de la vida, el camino de todo el cristiano, ese peregrinar nuestro hasta la Jerusalén celeste, se van encendiendo las velas
de los asistentes que empiezan a iluminar con esa misma luz que es Cristo. Los cristianos caminando en el mundo, dando su luz a los contemporáneos. Se termina con el himno de aclamación, alabanza al cirio pascual, Cristo, y de acción de gracias por el beneficio de la luz que rompe las tinieblas. Vamos a aprovechar para leer el anuncio pascual en su forma larga, que dice así: Alegres en el cielo el coro de los ángeles, sí, que se alegren todos los ángeles, y por la victoria de un rey tan grande, resuene la trompeta de la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta luz, y brillando con el resplandor del Rey eterno, se vea libre de las tinieblas que cubrían el mundo entero. Alégrense también nuestra Madre la Iglesia, adornada con fulgores de luz tan brillante, y resuenen en este templo las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, al contemplar la claridad tan maravillosa de esta luz santa, invocad conmigo la misericordia de Dios omnipotente, y ya que sin mérito mío se dignó contarme entre sus servidores, complete la alabanza a este cirio infundiéndome la claridad de su luz. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el fervor de la mente y del corazón al Dios invisible, Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y borró con su sangre la condena del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los hijos de Israel, nuestros padres, y los hiciste cruzar a pie el Mar Rojo. Esta es la noche que disipó las tinieblas de los pecados con el resplandor de la columna de fuego. Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo, esparcidos por el mundo entero, liberados de los vicios y de las tinieblas del pecado, hoy los devuelve la gracia y los une a los santos. Esta es la noche en la que Cristo rompió los lazos de la muerte y surgió victorioso del abismo. De nada nos valdría haber nacido si no hubiéramos sido redimidos. Qué admirable es tu bondad con nosotros, qué inestimable la predilección de tu amor para rescatar al esclavo entregaste a tu Hijo. Ciertamente fue necesario el pecado de Adán, que fue borrado con la muerte de Cristo. Feliz la culpa que nos mereció tan noble y tan gran Redentor. Noche verdaderamente feliz. Solo ella mereció saber el tiempo y la hora en que Cristo resucitó de la muerte. Esta es la noche de la que estaba escrito: la noche resplandecerá como el día, la noche ilumina mi alegría. Por eso, la santidad de esta noche aleja toda maldad, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos y la alegría a los afligidos, disipa los odios, trae la concordia y doblega a los soberbios. En esta noche de gracia recibe, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta alabanza que la Santa Iglesia te presenta por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Conocemos ya lo que anuncia esta columna que encendió el rutilante fuego para gloria de Dios. Aunque distribuye su luz, no disminuye su claridad al ser dividida, porque se alimenta de la cera derretida que elaboró la madre abeja para hacer esta antorcha preciosa. Noche verdaderamente feliz, en la que el cielo se une con la tierra, lo divino y lo humano. Por eso te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre
para destruir la oscuridad de esta noche, arda constantemente, y aceptando por ti como suave perfume, se asocia a los astros del cielo. Que el lucero de la mañana lo encuentre ardiendo, aquel lucero que no conoce ocaso, Jesucristo, tu Hijo, que volviendo de los abismos, resplandeció sereno para el género humano, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y así terminamos esta primera parte, este primer rito de la liturgia de la Vigilia Pascual, la liturgia de la luz, y comienza un segundo momento en la ceremonia, que es la liturgia de la palabra. Escucharemos 9 lecturas, 7 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo. Los temas que se escuchan son la creación, el sacrificio de Abraham, el paso del Mar Rojo, la Nueva Jerusalén, la salvación gratuita y universal, la fuente de la sabiduría, el corazón y el espíritu nuevos, el bautismo como sacramento pascual, participación en la muerte y resurrección de Cristo, y la pasión, según uno de los evangelios sinópticos, o sea, según San Mateo, según Marcos o Lucas. Cada lectura va acompañada de oraciones que explican y subrayan su significado. Luego de este segundo momento de la liturgia de la palabra, se ingresa en la liturgia bautismal. Muchas veces los candidatos al bautismo, en ese momento reciben el sacramento, este primer sacramento, esta puerta de ingreso a la iglesia, esta purificación del pecado original y de cualquier otra mancha, pero comúnmente se renuevan las promesas que hicimos o hicieron los padrinos en nuestro nombre en el momento del bautismo. Se celebra habitualmente con la bendición del agua, a la que sigue el bautismo o el rociado del agua bendita a los asistentes, y termina propiamente con la renovación de las promesas bautismales. Estas nos recuerdan que el bautismo no es algo pasajero, sino una realidad que abarca toda la existencia humana a lo largo de toda la vida y abarcando todas sus vicisitudes y circunstancias. Y así finalizamos esta celebración con la liturgia eucarística, esta cuarta parte de la celebración, este cuarto momento, este cuarto rito que ya se termina con lo que es para siempre el centro de toda la vida cristiana, o sea, la Eucaristía, la celebración de la Santa Misa, que cada vez celebrada renueva la muerte y resurrección de Jesús para que nosotros nos asociemos a ella. Y así termina la celebración de la Vigilia Pascual. Junto con la finalización de esta vigilia comenzamos el llamado tiempo pascual, ¿no? Que son 50 días posteriores a esta vigilia que forman un solo gran domingo. O sea que nosotros continuamos con el festejo de la alegría que supone esta solemnidad, este recuerdo de la resurrección de nuestro Señor. Dentro de este lapso de tiempo se celebrará la fiesta de la Ascensión del Señor y terminará este tiempo pascual con la fiesta de Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua. Era una fiesta judía de los frutos de las cosechas, de allí toma el nombre la fiesta. Y una vez que el Señor ha subido a los cielos y ha enviado al Espíritu Santo, el Consolador, al Paráclito, estamos ya en condición de caminar hacia nuestro definitivo encuentro con Él al final de nuestras vidas
o al final de los tiempos, si llega antes. Queridos hermanos, demos gracias nuevamente al Señor por el hecho de habernos dejado este nuevo sacramento de la Eucaristía. Demos gracias al Señor que haya querido hacer perenne, que haya querido que permanezca hasta el final de los tiempos su pasión y muerte en la cruz. Gracias, Señor, por dejarnos este regalo extraordinario. Que sepamos nosotros, te lo pedimos a la Virgen, aprovechar nuestra asistencia, nuestra presencia, en mi caso la celebración de la Sagrada Eucaristía, para darme cuenta del contenido fundamental de esta celebración. Ayúdanos, Virgen Santísima, a conseguir superar nuestras distracciones, a conseguir meternos en el misterio, como decía San José María Escrivá, un santo sacerdote. Se deberían parar todos los relojes a la hora de la celebración eucarística, porque allí está puesta nuestra cabeza, nuestro corazón, todos nuestros sentidos, porque nosotros queremos que todas las palabras que decimos con la boca sean acompañadas por la oración del corazón. Yo te animo, hermano mío, a que procures conocer la Santa Misa en profundidad. Yo te animo a que no dejes de hacer tus lecturas espirituales sobre la Santa Misa para conocerla mejor, porque evidentemente en la medida que la conozcas mejor, la podrás aprovechar mejor. Son muchos y muy buenos los libros que existen sobre la Santa Misa. Quizá una primera idea puede ser, y bastante a mano, leer el Catecismo de la Iglesia Católica, porque tiene una riqueza extraordinaria. Es un texto para leer despacio, un texto para paladear, un texto también para el que no esté muy acostumbrado a estas lecturas, un texto para investigar y como para preguntar también, porque habrá cosas que quizá uno no sepa y que seguramente cualquier sacerdote esté dispuesto a ayudarte a entenderlas. Quien ama procura conocer a la persona amada. Nosotros queremos amar cada vez más a Jesús y es lógico que querramos conocer este sacrificio suyo que nos dejó como alianza eterna. Por eso te recomiendo vivamente el estudio, el conocimiento de la misa como para un mejor aprovechamiento. Podríamos decir que en la misa se ofrece tanta gracia de Dios. Me gusta esta comparación, es como si fuese una catarata enorme de gracia, a la que uno puede asistir con un dedal pequeñito o con un vasito, o puede ir con un tambor de 200 litros o un camión cisterna. O sea, depende de nuestras disposiciones el poder aprovechar mejor todo el fruto que Dios quiere darnos en cada misa. Virgen María, Madre nuestra, te pedimos que nos ayudes a participar, a mí a celebrar la misa con aquella devoción, con aquel amor, con aquella concentración, o como dice la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirlos con aquella pureza, humildad y devoción con que vos lo recibiste. Madre mía, me gustaría celebrar a todos mis hermanos, participar de la misa con esa devoción, con ese amor. Danos esa gracia y ayúdanos a saber aprovecharla. Así sea.